inicial de este primer congreso. Por lo tanto, no os olvidéis, chicos, que tenemos el gran honor de ser la primera mesa del primer congreso de profesionales de prevención de riesgos laborales, del Consejo General de Profesionales de Prevención de Riesgos Laborales. Y eso ahora no le damos a lo mejor más valor que el numeral, pero dentro de nada formaremos parte de ese Consejo Senior que anunciaba Calatrava al inicio y llevaremos un montón de años de bagaje ya de congresos. Por lo tanto, esa foto, por favor, y que conste. En ese sentido, pues, claro, somos los primeros, pero nos ha dado 10 minutos a cada uno y encima llevamos un sensible retraso porque, claro, él como es el primero habla lo que quiere y los demás que se aguanten. Entonces, quiero intentar hacer un poquito de resumen de aquellas cosas que quería trasladaros desde mi parte, desde un punto de vista institucional. Yo formo parte del Gobierno del Principado de Asturias y, por lo tanto, no puedo dejar de querer trasladaros una valoración y una percepción que necesariamente tenemos que hacer. Este mes de noviembre está lleno de celebraciones de esta ley. Hablamos de los 20 años de la Ley de Prevención como si fueran, no sé, ¿qué son? ¿Muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo lo percibís vosotros? Yo, desde mi punto de vista, gracias a Dios, soy una persona increíblemente joven y entonces, obviamente, pues para mí 20 años son muchos, pero habrá de todo. Para una ley no es mucho 20 años sin tocarla. No encontramos ninguna apreciación que creemos que debemos hacer para valorar una novedad. ¿Es suficiente novedad el hecho de que este año haya salido la propuesta de un texto refundido sin más modificación que la de ponerlo todo junto en un solo paquete? Yo creo que a lo mejor sí que nos viene bien esta celebración de 20 años para hacer reflexión, aunque solo sea para que los profesionales de la prevención hagamos reflexión y nos pongamos un poco a valorar la situación actual, pero también de dónde venimos y esos resultados que hemos ido alcanzando durante estos años en los diferentes sectores de actividad. También sobre la eficacia de la norma que estamos trabajando. Todos hablamos de la Ley del 95 como si llevara aquí toda la vida y alguien la hizo. Por lo tanto, todo su articulado es eficaz. Hay alguna cosa que a lo mejor se dijo creyendo que… Y hoy por hoy pues quedó un poco vacío esa preocupación que todos los prevencionistas, por poner un ejemplo, tenemos sobre la formación, ese concepto tan absurdo de adecuada y suficiente que manejamos como si entendiéramos alguno lo que quiere decir. ¿No? Después de 20 años de estar dándole vueltas a un mismo concepto, ¿no creemos que a lo mejor tendremos que tocarlo o que darle una vuelta? Pero bueno, este es un momento bueno como cualquier otro para hacer esa evaluación y sobre qué medidas hemos utilizado para reducir la aparición de enfermedades profesionales y obviamente sobre los cambios y mejoras que tenemos previstos o que queremos prever, ¿no? Es la ley de prevención, por lo tanto, el eje central de este momento de reflexión que no empezó el 8 de noviembre de 1995. A modo de resumen o un poco haciendo recapitulación, y ya me he comido 5 minutos, bien, así que voy a intentar simplemente hacer esta reflexión, esta recapitulación y pasar el testigo a mis compañeros. Lo que han sido estos últimos 100 años de prevención ha sido un poco a saltos, pero claro, tenemos que recordar aquella ley dato de 1900, que miro para Izaskun porque esa ley se firmó en San Sebastián porque la reina estaba allí de vacaciones. Entonces, bueno, es una ley vacacional total que se firmó en 1900, que es la primera vez que se aprueba una ley de accidentes de trabajo. Y ahí se produce el primer cambio sustancial, desde mi punto de vista, en la relación que existía entre el trabajador y el empresario. En esa ley ya se designa por primera vez la responsabilidad empresarial ante el accidente de trabajo ocurrido. Por lo tanto, esos años subsiguientes a la ley dato, trabajamos sobre un concepto nuevo, sobre el concepto de responsabilidad empresarial sobre el accidente. Pero cierto es que hasta los años 70, hasta que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad,
no se empieza a mejorar drásticamente la situación de la siniestralidad laboral en nuestro país. De hecho, los accidentes de trabajo en los años, cuando se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad, los números son absolutamente llamativos. Se reducen los accidentes laborales en España a la mitad, es decir, de 100 a 50, de 2 a 1, la mitad es un número absolutamente mágico. Si un plan nacional consigue hacer eso, ¿qué no podrá conseguir una ley orgánica, una planificación, planes estratégicos a nivel nacional y a nivel autonómico? Por lo tanto, creo que esos años 70, ese Plan Nacional de Higiene y Seguridad abrieron el camino a que poco a poco, pero ya en los años 90, hiciéramos esa preocupación como algo absolutamente real para conseguir, y ya vamos ahí un paso más en el concepto de la responsabilidad, para conseguir evitar el riesgo. Y no solo lo que hasta ahora llevábamos haciendo, que era indemnizar al trabajador por el daño sufrido o por el accidente ocurrido. Entra aquí, entonces, en los años 90, el concepto de evitar el riesgo, que es, desde luego, el concepto preventivo por excelencia. Por eso, si nos ponemos a mirar hacia atrás, estamos hablando de los años 90, es el otro día. El otro día hemos sido conscientes, pues esto un poco como Terminator, que cuando las máquinas fueron conscientes de sí mismas, ¿no? Hubo un día que fuimos conscientes que no solamente teníamos que responder de aquel daño que hacíamos a nuestros trabajadores, nosotros las empresas, sino que decidimos que tendríamos que evitar las producciones de daños en la salud y la seguridad de los trabajadores en el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Ese concepto de prevenir supone, obviamente, un hecho muy relevante, que es cambiar el momento de la responsabilidad de, una vez producido el riesgo, a antes de que se produzca. Esta situación, obviamente, la propició también el Convenio 155 de la OIT, en el que se desarrollaba estas ideas sobre seguridad y salud de los trabajadores, y ese convenio lo ratificó España en el año 1985. Por lo tanto, 10 años después llega la ley. Esta directiva europea, la famosa directiva del 89, 391 de la CE, se transpone en esta nuestra ley 3195, y es ahí donde se concreta el principio que vamos a seguir a partir de este momento, que la empresa, aparte de hacerse cargo de los gastos médicos que ocurren a partir de un accidente, se hace cargo de organizar y mantener una organización preventiva, es decir, promueve la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. La respuesta de los índices de siniestralidad, pues todos tenemos esos números, yo os traigo unos pocos para que los veáis, pero bueno, son también muy llamativos, es decir, la siniestralidad se reduce en un 30% de media en accidentes de trabajo. Por lo tanto, esta ley es el punto de partida de un abundante desarrollo normativo y desarrollo legislativo en muchísimos aspectos específicos por sectores, determinando niveles de formación. De una u otra manera ha habido una enorme profusión de normativa. Hay cambios fundamentales a partir de esta ley. A partir de esta ley se establecen políticas nacionales coherentes en materia de seguridad y salud de los trabajadores, y eso yo creo que crea ese gran punto de inflexión, la coherencia, todos basándonos en una misma norma, y determinamos en ella como primordial y como más importante prevenir los accidentes y los daños para la salud originados por las consecuencias del trabajo. Por lo tanto, eso lo que pretende es reducir las causas, en la medida de lo posible, que generan los riesgos. ¿Qué pasa con esto? No podemos olvidar que, además institucionalmente aquí lo estamos representando, estamos en un Estado autonómico que tiene que combinar, como bien decía Noelia en su presentación, una realidad que representa diferentes gobiernos dentro de un todo que es España. Y ahí nos encontramos claramente con los ámbitos de actuación en los que la normativa preventiva tiene que trabajar, que son ni más ni menos que aquellos que derivan de la normativa de Europa, empezando por la directiva, obviamente, que transpusimos, pero también con las decisiones de la Comisión Europea. La directiva contiene el marco jurídico general que se transpone en España
con una legislación nacional obligatoria y exclusiva desde el ámbito de la Administración General del Estado y que, por lo tanto, genera leyes de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Eso luego tiene que ejecutarse en los territorios. En nuestro caso, se ejecuta en Asturias por obligación directa de la normativa, pero no podemos olvidar que esa obligación se genera, que esa relación se tiene que desarrollar en el ámbito de la Constitución y del artículo 149.1 del reparto competencial. Es ahí donde está la madre del cordero, en el reparto competencial en el que el ámbito estatal es el exclusivo para crear normativa, pero el ámbito autonómico es el en el que reside la autoridad que ejecuta esa normativa laboral. ¿Eso qué significa? Significa que hay una coordinación necesaria en la que nos tenemos que basar para desarrollar esta realidad preventiva que todos queremos conseguir. Esa coordinación tiene que ser en los dos ámbitos, es decir, es necesaria porque realmente nos encontramos con algunas realidades absolutamente delirantes que manifestaba Noelia, pero que no podemos solucionar de otra manera más que coordinándonos. Por lo tanto, ese es el segundo punto que quiero dejar un poco claro aquí en mi intervención. Y como ya me estoy pasando, simplemente voy a pasar a comentaros un poco pues, que esa normativa, que esa mejora que la Ley de Prevención nos trajo en su año 95, se ha traducido en toda una planificación y un trabajo coordinado de aplicación de políticas públicas a nivel estatal y a nivel autonómico para conseguir que esa realidad preventiva y que esa cultura preventiva sea efectivamente implantada e integrada en nuestras empresas a través de planes estratégicos nacionales y a través de planes estratégicos autonómicos. Todas las autonomías hemos desarrollado nuestros planes estratégicos de prevención de riesgos, nuestros planes públicos. Es decir, todos los gobiernos hemos sido conscientes de que es necesaria una planificación y una coordinación entre nosotras y obviamente, con la Administración General del Estado, que es la titular de realización normativa, para que esto funcione. En ese sentido, en Asturias y se hizo, bueno, cuando la transferencia y se desarrolló el estatuto, hicimos una normativa autonómica que se referenciaba en dotar al Principado de un instrumento, de un organismo, que fuera el que alojara ese diseño de políticas públicas y, en este caso, se creó la Ley del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales como organismo autónomo con rango de dirección general, en la que alojamos pues esa idea del Gobierno en cuanto a la planificación pública de las políticas preventivas. Obviamente nos basamos en ese documento de plan estratégico que desarrollamos a lo largo de los periodos y en la concertación social, que son las dos líneas de trabajo por las que el Gobierno del Principado ejecuta sus políticas públicas preventivas. Nada más, simplemente trasladaros esto es el plan estratégico que quería contaros un poco, trasladaros este cuadro en el que estamos todas las comunidades autónomas reflejadas. No lo veréis porque simplemente quiero manifestaros una cosa. Desde el 2007, que es el primer año en el que se aprueba un plan estratégico a nivel nacional y también en Asturias, el índice de incidencia de absolutamente todas las comunidades autónomas se ha reducido por encima del 40%. Estamos hablando de 12 años, no, estamos hablando de 8 años. 8 años y todas hemos reducido nuestros índices de incidencia por encima del 40%, con una media del 47,4%. Esto nos tiene que decir que está funcionando, que la implicación pública y la coordinación nos está haciendo que esa integración preventiva, con sus más y con sus menos, con sus luces y con sus sombras y con sus obviamente necesarias mejoras, nos está mostrando unos resultados que nos tienen que hacer sentir orgullosos. Por lo tanto, y como un poco colofón de todo esto, y para concluir, pues obviamente, tras un larguísimo periodo de orfandad en materia de legislación preventiva y de preocupación pública por el tema de la regulación de la seguridad y salud laboral, en la actualidad contamos con ley, con desarrollo, con planificación
y con una real intención de proteger el medio ambiente laboral y conseguir un entorno carente de riesgos, un entorno lo más carente de riesgos posible. Por lo tanto, que aunque tengamos que hacer críticas y autocríticas, el balance no podemos dejar de pensar que es positivo, incluso tras estos últimos años, que como veis ahí se nota, en los que la dura crisis económica ha hecho que algunos logros que tendrían que estar ya absolutamente superados se vean reducidos cuando la consolidación estaría en su fase más adecuada. Por lo tanto, asignaturas pendientes sí, pero balance positivo. Las asignaturas pendientes tenemos que tenerlas en cuenta para seguir trabajando y no perdamos la perspectiva y saber que todos nuestros objetivos principales a conseguir son esa reducción constante y esa mejora de la calidad de la vida laboral de nuestros trabajadores y propia. Por lo tanto, lo quiero dejar aquí, simplemente trasladaros esta visión positiva y este balance positivo que es, en teoría, lo que se nos pedía. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otro momento.